cosas dice Milei. Primero, la vicepresidenta de la Nación mintió, porque ella estaba notificada que yo me iba del país y entonces ella tenía que asumir la presidencia temporalmente y entonces no podía presidir la sesión del Congreso. Y además dice otra cosa, Milei, que la sesión es inválida. El presidente no podría salir del país hasta tanto haya constatado y haya garantizado el traspaso de poder, cumpliendo con las solemnidades de las formas que la Constitución y las leyes le ponen. Uno se creía que había visto todo con la saga Pimpinela entre Alberto Fernández y Cristina, pero las cartitas de Cristina, comparado con lo que hoy declara Milei respecto de su vicepresidenta, es anecdótico. Karina Milei termina el secundario en el año 90, en el año 1991 y hasta 2007 su empleo fue como secretaria. Es una laburante, cuentapropista, que un día decidió acompañar a su hermano en una carrera política y creo que ahí ella encontró como su forma de habitar el mundo, ¿no? Googlea militares Mundial 78. Lo primero que va a aparecer es los militares utilizaron el Mundial para tapar los crímenes de la dictadura. Lo que ocurrió en el mundo fue exactamente lo contrario. El mundo se enteró de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura gracias al Mundial 78, porque se crearon grupos de boicot en Europa para que las selecciones clasificadas europeas no vinieran al Mundial. Pero para que la acefalía deje de existir como tal y asuma la vicepresidenta, tiene que haber un acto solemne de traspaso de poder. ¿Y de quién es la responsabilidad de que eso ocurra? El presidente, porque es el que titulariza el Poder Ejecutivo, el que delega el poder y el que se va de viaje. ¿Qué es lo que busca el sector del gobierno que ayer a la noche dejó correr la idea de que la sesión podría ser nula? ¿Qué buscan? ¿Horadar a la vicepresidenta? Milei al estilo Milei dice, son todos chorros, hay que echar las patadas en el culo. Interesante políticamente acá, en este caso, o administrativamente, es que esto está exhibido. Pero exhibido por el gobierno, Martín. Exactamente, así Este es, el punto. exactamente. Es el dato político. Por el presidente y por la vicepresidenta. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas noches y muy buena noche de lunes. No es un lunes cualquiera, es el lunes de la última semana completa del año. Algún motivo para festejar siempre hay y sobre todo los lunes algo encontramos. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Bueno, comienza el gobierno una semana interesante, ambivalente, porque todavía está en plena contención de daños del tema Quaider. Ya lo vamos a charlar con Pablo Ibáñez. Trata de bajarle el precio, pero al mismo tiempo siempre aparece un elemento de ese caso o aledaño que nos vuelve a poner el foco ahí. En este caso, los embates contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, hoy más concreto que nunca. Vamos a compartir un mensaje en la red X de la vicepresidenta que el gobierno festeja o el circuito, los satélites digitales que tiene el gobierno ha festejado mucho. Miren. Me acuerdo como si fuera ayer cuando éramos solo 2 diputados, el presidente Milei contra el kirchnerismo, que es el mismo que está ahora porque no cambiaron ni un nombre. Es decir, la melancolía de lo que fue en algún momento la dupla Victoria Villarruel, Javier Milei en el Senado. Y más abajo dice, no estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga lo haré donde el presidente Milei me lo pida. Es decir, Victoria Villarruel hace una suerte de paneo de los daños posibles y de alguna forma retrocede algunas posiciones en su permanente ofensiva contra el gobierno, pero que vuelve recargado permanentemente después de todo lo que sugirió la sesión para la expulsión de Quaider. Todo esto lo vamos a hablar con Pablo Ibáñez, a ver cuál es su lectura y la información que Pablo siempre tiene como nadie para estas cosas. Eso en lo político, insisto, el gobierno tratando de contener los daños de esta situación, incluso los daños del hecho de corrupción detrás de la expulsión de Quaider. Pero en lo económico, el gobierno sigue gritando gol. Y hoy lo hizo a partir del dato de actividad económica del tercer trimestre del año, que dio 3,9% arriba y que provocó este mensaje en redes del presidente Javier Milei. Lo compartimos. A los mandriles que hablaban de una L o una pipita de Nike muy tenue sabrán cuánto implica crecer al 3,9% trimestral en términos anuales. Sigan llorando econochantas de Mandrilandia, chao, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar de esto también,
Yo me animo a decir, Hernán Lecher, una suerte de mandril para el presidente de la Nación, que tiene datos, que tiene análisis y que le va a contestar de alguna manera a ese dato muy favorable en términos económicos del presidente de la Nación. Ustedes dirán, sí, bueno, cuéntenla como quieran, o el propio gobierno dirá, cuéntenla como quieran. Acá lo que vale es la percepción que tiene la sociedad de todo lo que ha sido este primer año de Javier Milei y que llega a la última semana del año, o más o menos a la anteúltima semana del año, la última semana completa antes de las fiestas, con estas ambivalencias. ¿Qué análisis hará Raúl Timerman? Teníamos que tener otro Timerman, no podía ser menos que Máximo Montenegro. Mucho Timerman en metro cuadrado y en tiempo en A24. Vamos a hablar con Raúl porque hace pocos días sacó un informe de la sastrería de 3.0 muy interesante sobre la valoración de la sociedad respecto de la gestión de Milei y un detalle en la que se diferencia con claridad. El avance del gobierno de Milei contra la casta tiene una valoración, pero el avance contra el Estado tiene otra. Y el presidente en Italia otra vez ratificó este fin de semana que él es un topo que viene a destruir el Estado. Enseguida lo hablamos con Raúl Timerman. Pero no todo es economía, o por lo menos creemos que no todo es economía porque nos hemos preguntado muchas veces al aire y con la producción, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, es una de las características y de los segmentos en GPS de Raúl Timerman y Gila Wilker. ¿Qué tenemos los argentinos en la cabeza? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué aceptamos? ¿Qué es lo que nos ha llevado a aceptar o a naturalizar determinadas formas de la construcción de poder, determinados discursos, determinados tonos, yo diría determinados niveles de violencia del gobierno para llevar adelante una gestión que en términos políticos hay que decir punta a punta, año y ha sido exitosa para los fines del propio gobierno? Bueno, hoy nos visita una psicoanalista que también es politóloga, es Nora Merlín. Va a venir en la segunda mitad del programa. ¿Por qué? Porque el próximo jueves se publica un libro, se presenta un libro que se llama El goce de la crueldad y que nos pareció interesantísimo para compartir, porque ahí no solamente hay diagnóstico de algunas situaciones, sino también qué es lo que nos está pasando hasta emocionalmente con el gobierno de Javier Milei. No solamente es diagnóstico, también hay algunas recetas para aquella oposición que no le encuentra el agujero al mate y que está tratando desesperadamente, diría yo, en muchas situaciones, de volver a conectar con la sociedad. Todo esto para lunes, para este último lunes de semana completa aquí en QR es un montón. Bienvenidas, bienvenidos, las voces del día. ¿Dónde estudiaste teatro? En la Escuela Nacional de Arte Dramático, lo que hoy sería el IUNA. Claro, te preparaste fuerte. Sí, colegio del Estado, absolutamente educación gratuita como corresponde. Ojo que esta es una crisis profunda. No crean que se resuelve repitiendo lo mismo que hacíamos hasta ahora. No crean que se resuelve solamente por la derrota o la caída de Milei. Yo diría que le estamos prestando atención a un tema de la expulsión del senador Cuéllar y no le damos atención a que por primera vez en la historia el gobierno de Estados Unidos o el presidente electo de los Estados Unidos invita a un presidente argentino a su asunción. Absolutamente contradictorio con una política de brindar beneficios para que se afinquen en este país inversiones, poder estipular un impuesto para los ricos más alto. Es un desincentivo, naturalmente. Fueron varios los gobernadores que han expresado su interés en eventualmente poder participar de un esquema alternativo, si es que el gobierno nacional pretende efectivamente sacarse de encima, desertar en otra de sus obligaciones constitucionales, que es asegurar la conectividad de todos los territorios de la nación. Ya no se financian los gastos. Pero hay mucha gente que lo está pasando mal. Es verdad, pero los remedios. ¿Usted compra los remedios? No, bueno, sí, yo compro remedios. Compro remedios los que tengo que comprar. Comprarlo. Bueno, han aumentado, es verdad, pero vos fijate la inflación. Vamos, desde que el Grupo Beltrán se adueñó de Ánica en el 2018, lo primero que hizo fue querer bajar los sueldos de los trabajadores y cambiarlo de convenio. Nosotros venimos de problemas y de luchas y de este tipo de amenazas de cierre del Grupo Beltrán desde que la compró. Me enamoré de Mises, de Hayek, sino que me enamoré de Rothbard y me hice anarquista. Por ende, encima soy anarcocapitalista, con lo cual, además desprecio el Estado. Estoy adentro del Estado para romperlo todo, para achicarlo.
Retengan esto último, desprecio al Estado profundamente en la charla que vamos a tener con Raúl Timerman en minutos nada más en función del último trabajo de la sastrería. Muy buenas noches, Hernán Lecher, muy buenas noches, Pablo Ibáñez. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Hay 2 o 3 cosas de las voces del día que me parece que son interesantes. Ahora voy a lo de Mirta con Petri. Hernán Brienza dice, cuidado que esta no es una situación o de crisis política o de crisis de representación igual que otras. Ojo que acá algo se rompió, ojo que acá invita a nuevas formas, ¿no? Es como si estuviera, más allá del diagnóstico que hace de la situación, estuviera invitando a otros sectores de la política a noticiarse de esto. Me da esa sensación, ¿no? Interesante para charlarlo con él incluso. Me parece que ha habido un cambio sustancial en la forma de cómo la sociedad se organiza y se relaciona. En estos últimos días, a mí me llegó por distintos lugares, pero andaba circulando por las redes una especie de videíto que mostraba cómo te relacionabas vos a lo largo de los años. ¿Qué cantidad de tiempo le dedicabas de tu tiempo libre a qué cosa? Entonces arrancaba, no sé, en 1950 decía 30% a la familia, 30% a los familiares, a los amigos, y después repartía el resto. Del tiempo libre. Sí. En los últimos 5 años pega un salto fenomenal las redes al punto tal de que ocupan el 61% del tiempo. Los amigos, que es el segundo rubro, queda en el 15%. Muy interesante. Eso podríamos también, es un lindo tema para charlar. Se lo vamos a preguntar a Nora Merlín dentro de un rato, porque en el capítulo que escribe para este libro que se presenta el jueves, El goce de la crueldad, ella le atribuye al tema de las nuevas tecnologías de la comunicación un elemento muy importante, no determinante, pero sí muy importante. Sí, la lejanía debe ser la distancia. En la construcción del individualismo necesario para, dice ella, un gobierno de estas características. El otro elemento es el de Francos tratando de minimizar y poner, yo diría, en el último de los escalones de nuestra atención el tema Cuéllar. Ahí hay un elemento. Nos vamos a meter porque el tema Cuéllar es un derivado del conflicto Milei-Villarruel. O Milei-Villarruel es un derivado del Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Pero lo que parece muy razonable lo de Franco y es totalmente contraola de lo que vino haciendo el gobierno en los últimos 10 días, que fue darle más visibilidad, porque casi todos los comportamientos del gobierno respecto a Cuéllar fue darle más entidad, ponerlo encima, darle visibilidad, exponerlo, seguir girándolo cuando uno imagina que el comportamiento convencional de un gobierno, cuando hay algo que lo raspa, sea, cambiemos el tema. Hay una lectura adicional, que es que posiblemente remontar el conflicto con Villarruel haya sido también una forma de cambiar de conversación. Volver a esos lugares donde Milei se siente cómodo, así como vuelve cada tanto a hablar de la casta, vuelve cada tanto a hablar de Cristina y del kirchnerismo y de los cucas, también cada tanto vuelve a esa discusión con Victoria Villarruel que lo consolida hacia adentro y que le da la agenda a sus propios actores. Bueno, nunca se camina 2 veces por el mismo sendero. Hay que ver qué repercusiones o qué efectos tiene esto. A partir de ahora enseguida lo charlamos. Y el último elemento de varios, los trabajadores de Danica diciendo nos quieren cambiar de convenio. Claro, son aceiteros. Los quieren pasar a otro convenio y reducirles el salario. Es lo de Mirta Legrand. Y acá sí lo voy a saludar y le doy las buenas noches a Raúl Timerman. ¿Qué haces, Raúl? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Ahora nos metemos en el trabajo, muy interesante, de la sastrería, pero ¿qué tipo de indicadores soy Mirta? Porque en algún momento, si había una suerte de sentido común imperante, Mirta lo leía muy bien. Mirta sabe leer muy bien a quien representa. Y entonces lo tiene enfrente a un ministro de gobierno que le dice la inflación dice, sí, pero los medicamentos son impagables. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se rompió el vínculo de lo que representaba Mirta con a ver, cierto sector clase media, acomodada? No, pero por ahí. Mirta, es muy buena la observación. Mirta ha madurado desde el punto de vista de su función periodística en el sentido de hablarle cada vez más a su público. Ella se pregunta qué siente el poder frente a lo que yo digo, que a lo mejor empezó de esa manera, sino qué siente mi público frente a lo que yo digo. Y ella se pone en el lugar de su público. Cuando
Cuando hace las observaciones, fíjense que todas las observaciones tienen que ver con el sentir popular. No importa si están bien o mal, pero es lo que la gente siente en ese momento. La gente siente que los medicamentos son caros, que las prepagas se les fue la mano, digamos. Vamos a ver. Que la plata no alcanza, le decía en un tramo anterior. Que la plata no alcanza, digamos, no hay plata. Sí. Lo dice el gobierno, lo dice la gente. Claro. No hay plata. La plata no alcanza. Vos fijate, nosotros hemos hecho un trabajo muy interesante. La verdad que la idea fue de Sheila, que es brillante en ese tipo de cosas. Le planteamos a la gente una cantidad de cosas como, por ejemplo, llegar a fin de mes cómodamente. Mirá, lo debo tener acá. Tenemos para compartirlo también. ¿Me dejás antes plantear una? Ahora vamos a ir a dos elementos muy interesantes del trabajo que hicieron Raúl y Sheila, pero arranquemos por lo básico. Y quiero preguntarte, tiene que ver con la gestión, con la evaluación de gestión del gobierno de Javier Milei. Si podemos compartir esa primera placa que habíamos preparado. ¿Es correcto si decimos que eso prácticamente no cambió? La polarización entre los que tienen una positiva mirada y una mirada negativa. Pongamos, por favor, si podemos. Así vamos hablando sobre... Bien. Acá está, mirá. ¿Cómo evalúa usted la gestión del gobierno nacional de Javier Milei? Muy buena, 49.2. Muy mala, 49.7. Y ahora podemos ver la evolución. Pero prácticamente en este territorio navegamos todo el primer año de Javier Milei, ¿o no, Raúl? Sí, efectivamente, Milei ha navegado todo el año en una situación de sociedad dividida. Hubo un solo momento a mediados de septiembre donde se sumaron los dos vetos, el veto a la movilidad jubilatoria, el veto al financiamiento universitario, donde se alejó casi 8 puntos la desaprobación respecto a la aprobación. Pero después estuvo generalmente pareja. Estuvo generalmente pareja y no es el único indicador que muestra esa situación. Digamos, hay varios indicadores. Nosotros mostramos el hecho de cómo evalúa usted la situación económica. Mala, muy mala, buena, muy buena. En junio, el mala, muy mala era 80, el buena, muy buena era 20. 80-20. Junio, la sensación de la gente era que la situación era de crisis. Hoy, ese 80-20 pasó a ser 60-40. O sea, hay una percepción en la gente de que la situación económica no está tan mal. Pero a su vez esa percepción tiene que ver con que la gente ha limitado sus gastos, es decir, se ha acomodado a esa situación. A la nueva normalidad. Raúl. A la nueva normalidad. Pará, y hay un dato... Es muy interesante esto, porque la gran pregunta en aquello, Hernán, que siempre charlamos de reacomodamiento de los precios relativos, en cuánto dinero le queda al hogar después de pagar servicios y demás, los salarios planchados pero que encuentran efectivamente un piso, el empleo que también encuentra un piso. Esa construcción de la nueva normalidad, lo que nos está diciendo Raúl es, bueno, quizá hay aceptación de esa nueva normalidad, por lo menos por ahora. Sí, en la mitad de la sociedad. En la mitad, está bien. La otra mitad no lo acepta. Está bien. Y siempre las subidas y bajadas de Milei, que han sido pequeñas excepto a mediados de septiembre, siempre se dieron en el 56% que votó a Milei. El 44% que votó a Massa siempre estuvo en contra. Claro. O sea, lo que dice Hernán, nunca sumó nueva gente. Nunca sumó gente nueva. Déjame sumar un dato ahí que para mí es nunca determinante. Llegó a 56. Hay un dato determinante que tiene que ver con el dato que se ve en octubre, que es la medición que toma septiembre, digamos. El dato se ve en octubre, pero es lo que toma septiembre. En septiembre se conoce el dato de agosto de la inflación y sumaba el cuarto mes consecutivo que la inflación estaba arriba de los 4 puntos. Y cuando uno repasa todas las encuestas de opinión pública, en todas aparece como que el gran capital de Milei era la inflación. Había, esto lo hablé en su momento con Juan Coburel también, que trabaja con Sheila y Alaska, y había cierta idea, bueno, por ahí esta es toda la inflación que puede bajar. Nos tenemos que acostumbrar a los 4 puntos. Y eso también, además del factor vinculado con los vetos y toda la polémica, apareció en la percepción de una economía que empieza... vos viniste a bajar la inflación. Claro. 4 puntos, mayo, junio, julio, agosto, fueron todos arriba de 4.
Vos viniste a bajar la inflación, 4 puntos no es bajar la inflación. ¿Qué pregunta tenías, Hernán? Raúl, en la medición que estábamos viendo recién, ¿incluye la discusión de medicamentos y lo de Cuadra? No incluye lo del PAMI, la quita de medicamentos del PAMI. Nosotros terminamos el campo cuando salió la noticia de la quita de medicamentos. Cuadra tampoco porque fue posterior. No, pero yo creo que algo va a influir, porque si vos te fijás, cuando veamos las medidas que tomó Milei, eso entra dentro de las medidas que tienen menos de 40% de aplicación, siendo que de aceptación, siendo que él tiene 50% de aprobación de gestión. Y te pregunto algo retomando lo que decía Pablo. Supongamos que en diciembre la inflación de 3, es especulativo, pero digo, ¿vos imaginás que eso puede tener impacto? Es decir, te estoy preguntando implícitamente. El año está terminado. Ya está. Sí. El año está terminado, la gente ya está pensando en otra cosa. No, yo no creo que tenga impacto, yo no creo que nada tenga un impacto importante hasta marzo del año que viene. Nos metemos en esto que vos explicás muy bien en el trabajo. Contra la casta, todo bien, contra el Estado no tanto, y creo que responde a alguna de las preguntas de Hernán. Arranquemos con alguna de las dos, la que ustedes quieran, y nos la va explicando Raúl. Nivel de acuerdo con anuncios o posibles medidas del gobierno nacional, las leo rapidísimo porque son parte de la misma índole. Desregulación del sistema de prepagas, suspensión de la obra pública, veto a la ley de financiamiento universitario, liberación del precio del combustible, privatización de YPF, veto a la ley de movilidad jubilatoria. ¿Qué te encontraste acá? Bueno, acá estas son todas medidas que tienen menos de 40 puntos de aprobación. Todas. 39,7 del sistema de prepagas hasta 31,3 el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Ahora bien, Milei tiene una aprobación de 50 puntos. Sí. Y hay medidas que tienen menos de 40 de aprobación. Quiere decir, gente que aprueba al gobierno de Milei, por otras cosas, no aprueba estas medidas. ¿Y estas qué características comunes Claro, tienen? la característica de todas estas medidas, de las 6 medidas, es que tienen que ver con la actividad del Estado. Es decir, la desregulación del sistema de prepaga, el Estado se corre y no regula. La reducción o la suspensión de la obra pública, pues la obra pública depende del Estado. El veto a la ley de financiamiento universitario, el financiamiento universitario son las universidades públicas, depende del Estado. La liberación del precio de combustible, bueno, el Estado venía regulando el precio de combustible, se aleja y desregula. La privatización de YPF es algo que no le gusta a nadie, menos que la de Aerolínea Argentina. Muy interesante. ¿Y cómo juega con este otro set de valoraciones de políticas del gobierno, que ahora sí van a tener mayor aprobación? Las compartimos, las ponemos en pantalla. Bueno, aquí tenés 6 medidas que tienen más de 60 puntos de aprobación. Las leo rapidísima y analizamos. Suspensión de la publicidad oficial por 1 año, implementación boleta única en papel, déficit cero, gastar menos de lo que ingresa, reducción de la cantidad de ministerios, eliminación de las PASO, duplicación del monto de la tarjeta alimentaria UH, sobre lo que después vamos a hablar con Hernán, porque me parece que no es tan así ese punto, pero ahora lo hablamos. ¿Y acá qué tenés? Políticas que dicen qué, ¿contra qué? Bueno, esto es interesante porque nuevamente el 50% de la gente no aprueba a Milei, pero el 60% aprueba estas medidas. Quiere decir que hay gente que no aprueba a Milei, por lo menos 10 puntos, en el caso de la primera casi 20, y aprueba estas medidas. Todas estas medidas cumplen con el paradigma de Milei contra la casta. Digamos, por lo menos estas son medidas... Conceptualmente, sea real o no, pero conceptualmente están ubicadas en ese conjunto. Conceptualmente sí, suspensión de la publicidad oficial por 1 año. La publicidad oficial es hacer política en los medios, publicitar políticamente la acción del gobierno, no es una cosa informativa. Sí. Es una Igual tiene de todo ese conjunto de temas, hay 5 que son por la negativa y hay una que es por la positiva. Porque suspende, porque boleta única que lo cambia, déficit cero. Lo único que es por la positiva del gobierno proactivo es la duplicación del monto de la tarjeta, que tampoco se verificó que no era tan así, por lo menos lo que decía el gobierno. Bueno, pero déjame hacer un cruce más, si puedo.
A mí lo que más me detuve del informe, además de estos dos matices, lo escribí en la nota de ayer de Cenital, es que hay un 41% de la gente que dice que la imagen de Milei es muy mala. Muy mala. Es decir, vos si encontrás ahí gente que, a veces, corregime, uno imagina que por más que bajó la inflación, por más que el dólar se estabilizó, hay cuestiones o culturales o ideológicas o de piel que va a hacer que por más que incluso la economía se estabilice, no van a, en ningún momento van a volver o nunca va a cambiar su imagen sobre Milei. Y es un número muy alto, 41%. Sí, no es la imagen, es la gestión del gobierno. Sí. Es sobre lo que hace el gobierno directamente. Sí, vos fijate incluso que la buena es 16,7 y la muy buena 32,5. O sea, la buena es la mitad de la muy buena. Sí. Pero en el caso de la mala y muy mala, es prácticamente la cuarta parte. Diríamos, es un núcleo duro de mirada muy mala. También es un núcleo duro alto, 32,5, el de muy buena. También es un número para cualquier espacio político, es un volumen importante. Sí, pero vos fijate que vos tenés en el caso de la cercanía con los espacios políticos, la cercanía con la libertad avanza. Cercanía significa me pongo la camiseta, me siento identificado con el espacio. Está entre 30 y 32 puntos, está como la imagen muy buena. En cambio, la cercanía con el kirchnerismo, Unión por la Patria, digamos, todo lo que puede ser el peronismo o panperonismo, está en 28 o 29 puntos, no está en 40. Claro. Hay una cantidad de gente que la divergencia, el antagonismo Milei-Cristina no los representa. Es mucha la gente que ese antagonismo no los representa. Quizás no nos demos cuenta en la elección de medio término, porque es una elección provincial. No hay una sola persona que esté al frente de una boleta a nivel nacional. Juega cada uno de los caudillos provinciales, ya sea el oficialismo o la oposición. Sí, más difícil hacer la matemática de cuánto de una y cuánto de otro. ¿A quién le asigno los votos de este o de este? Pero eso se va a notar. Ustedes van a ver que después de la elección de medio término empieza la construcción de un espacio que se aleja de Milei-Cristina. Se aleja. Te la estás jugando, falta un montón, en un año político puede pasar de todo. Bueno, la ciencia política analiza con cierta perspectiva de futuro y de pasado. Vos conocés la anécdota de Mao Zedong. Una vez va una periodista de France Press, le hace una entrevista a Mao y le pregunta sobre cosas que tienen que ver con la antigua civilización china. Y Mao le contesta algo de hace 5.000 años, le pregunta por algo de 3.000 años, y Mao siempre muestra cómo va la evolución. Y le pregunta, ¿y usted qué opina, Mao, de la Revolución Francesa? Y la respuesta de Mao es, no hay suficiente perspectiva histórica todavía. O sea... Habían pasado 150 años de recién. A ver, Raúl, pasado recién. Pero... entramos y salimos, o volvemos cuando vos quieras este trabajo, si te sirve para argumentar la respuesta. Plantados en una mirada sobre Milei y el oficialismo. De cara al año que viene, si vos fueras, si te preguntaran, si te pidieran opinión, ¿qué cosa le diría? Dale por acá, no aflojes en esa, esto revisalo porque la sociedad ya lo empieza a mirar de reojo. No, yo le diría que hasta lo que hizo ahora no cambie nada, porque es muy difícil que pueda hacer algo para el que tenga mayor grado de aceptación que el que tiene en este momento. Digamos, si vos me decís, a mí personal, una cosa es la opinión pública, otra cosa es mi opinión personal. Sí. Son diferentes. A mí pero tu opinión personal la construís en función de lo que estás viendo que pasa. No, pero aparte yo tengo una opinión sobre valores que no tiene que ver con la opinión pública. Sí. A mí, por ejemplo, la grosería, el maltrato, la intolerancia me molestan tremendamente. Hay un sector muy amplio de la sociedad que no le molesta. Eso ratifica la presencia de Milei en el lugar que está. Ese es el auténtico Milei. Yo nunca cambiaría eso, que es lo que le debe decir Santiago Caputo. Claro. No cambies esto, no cambies al gordo Dan, sigan puteando, sigan maltratando, sigan hablando de periodistas ensobrados, sigan porque eso es lo que lo identifica a ustedes.
Ustedes son eso. ¿Me dejás meter una línea con Sí. esto? Eso es, no le importa a mucha gente, comparte o no le importa en la medida que le dé soluciones en otro territorio. Seguramente toda la o te esperanza- perdono todo Claro. en la medida que me baje la inflación. Si te querés andar con el gordo Dan, no me preocupa, pero bajame la inflación. Bueno, te voy a dar una respuesta que aparece, porque yo la recomendación que le diría al otro sector es empiecen a comprender a los jóvenes menores de 25 años, porque ustedes no tienen la menor idea de cómo piensan los jóvenes. Cero. De hecho, en tu trabajo pones que el Esto núcleo es duro- algo que empezamos a hacer con Sheila Wilker hace un mes. En Estudiar a 18, los 29. jóvenes menores de 25 años que votaron a Milei y que votaron a Massa. Primer punto, ambos grupos rescatan que hubo un quiebre en el paradigma económico. Se logró la estabilidad. Lo aceptan los dos grupos. Los que votaron a Massa, los que votaron a Milei. Obtuvimos la estabilidad. Los que votaron a Massa, que te dicen, sí, pero a costa del sufrimiento de la gente y favoreciendo a los más ricos. Los que votaron a Milei, que te dice, este va a ser el punto de partida para la generación de empleo y para que haya que una todo mejor... mejore. Entonces, digamos, hay que... Sí la muestra muy interesante, grupos de hace 5, 6, 7 años, de jóvenes menores de 25 años. Te lo resumo el pensamiento. Bueno, yo lo que quiero es terminar la facultad, conseguir un trabajo estable, en blanco, formar una familia, ver si puedo adquirir una vivienda, tener un coche, irme de vacaciones. Ese era, digamos, el deseo de esa juventud. Mirá la de ahora. Yo estuve trabajando un tiempo, te doy este ejemplo porque Sí, resume. sí. Digamos, yo estuve trabajando un tiempo de albañil, pero me cansaba mucho físicamente. Lo que voy a hacer es emplearme en una barbería, aprender el oficio y me voy a poner una barbería propia, porque eso es lo que yo quiero. No te hablan ni de los estudios, ni de la familia, ni tener una casa, ni comprarse un coche. Todo tiene que ver con el emprendimiento personal. Te diría, hay un pensamiento Rappi Boy. El Rappi que trabaja con su bicicleta, todo por su cuenta, cuantas horas le dedique, más horas, más gano. Primero me prestaron una bicicleta, ahora me compré la mía, ahora me pude comprar la moto. Muy interesante. Después, si la política quiere cambiar esos anhelos, veremos, pero esa es una situación muy interesante y lo vamos a charlar con Nora Merlín en un ratito, desde una mirada de psicoanalista y de lo social. Déjame hacerte la última, Raúl. Sí. Si vos fueras Macri, si Macri te consultara, vos le dirías a los Fontana Rosa, negociemos Inodoro, le decía Mendieta, o le dirías, andá por todo. Yo lo que le diría defendé tu perfil. es, Mauricio, a vos te gusta Qatar, te gusta la FIFA, te gusta el fútbol. Olvídate, este te está tomando el pelo, te invita a comer milanesa y no te da absolutamente nada y nunca te va a dar absolutamente nada. Raúl, gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. Raúl Timerman con nosotros. En un ratito hablamos de Pablo Ibáñez y la seguimos con la política. Si les parece, allí en el control, querido Woody, yo iría con Hernán. Y que Hernán nos cuente un poco a partir de las noticias económicas que el gobierno celebra y tiene que ver con este tercer trimestre de actividad económica, 3,9%, gritó gol y se lo dedicó a los mandriles o a los econochantas. ¿Vamos a pantalla o nos quedamos acá? ¿Qué hacemos? Desde acá. Bueno, a ver, Hernán, ¿cómo encaramos este tema? Para ver, hay varias cuestiones para decir. El dato es positivo. ¿Qué es 3,9? Es la comparación con el trimestre anterior. Esto es muy importante, porque si vos haces la comparación con el trimestre equivalente del año anterior, ya no te da positivo, te da 2,1 negativo, lo que veíamos recién hace un ratito en pantalla. Es decir, la actividad económica tuvo un rebote respecto de un trimestre, el anterior, que había sido particularmente malo. Acá es muy importante esto, porque lo vamos a empezar a ver con bastante asiduidad de ahora en adelante. Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando vos ahora empieces a comparar, ahora el viernes sale actividad,
¿no? Sí. Entonces a la actividad de noviembre, pero noviembre ya tenía impacto del efecto de la, digamos, electoral y demás. Entonces cuando vos compares, vas a comparar con noviembre del año pasado. Entonces no podés mirar solo este noviembre, tenés que mirarlo en relación al noviembre anterior. Bien, si el noviembre anterior es muy malo, este te da muy bien, pero porque el otro es muy malo. Claro, porque el Esto rebote es lo estadístico. que festeja Milei, es un mentiroso. Festeja respecto de un trimestre que era un desastre. Los datos objetivos, además, vale la pena decirlo, cuando tomás el periodo completo, que es como se mide el PBI, te da una caída de 3%. Si le saco el agro... Ahora vamos ahí. Acaba de contestarle a este tuit del presidente de la Nación. Si podemos volver a ponerlo. A esto le está contestando Hernán Lecher. A los mandriles que hablaban Se de hace una cargo el L mandril. Sí, pero por o supuesto, una pipita de Nike muy tenue, sabrán cuánto implica... ¿Por qué puso no haber querido poner la marca? Muy tenue. ¿Sabrán cuánto implica crecer al 3,9% trimestral en términos anuales? Sigan llorando con ochantas de Mandrilandia. Chao. O sea, la frase es, ¿saben lo que implica crecer al 3,9% trimestral anualizado? Lo cual es una estupidez fenomenal, señor presidente, una estupidez. ¿Por qué? Porque está comparando con un trimestre inmediato anterior que tuvo una caída fenomenal. No puede elevarlo a la 4. Entiende. Se hace el pícaro con los datos. Lo hace con el INDEC, lo hace con estas cosas, que es un dato oficial, de hecho, del INDEC. Pero insisto con los números. Cuando vos miras el periodo completo, la caída es del orden de 3%. Si le saco el agro, te da arriba de 6%. Ahí la caída, creo lo que cual tenemos es fenomenal. El dato ¿no? ese para compartirlo. A ver, dice yo voy a moderarlo. Ahí está, mirá. No necesita que lo haga, pero... Dice, no es así, usted está equivocado, señor presidente, le dijo Hernán Lecher. Esto debería observarse de la siguiente manera. Actividad económica, primeros 3 trimestres de 2024 en variación interanual. ¿Y qué estamos viendo? Bueno, este es el dato de los primeros 3 trimestres. Es decir, si tomás, y te estoy dando el changüí de diciembre, como se mide trimestralmente, no lo podemos. O sea, el no se lo podemos diciembre de la devaluación. Claro, te lo terminás endilgando, qué sé yo, el gobierno se lo va a endilgar al gobierno anterior y esta discusión de que siempre pasa ese tema. Ahora, tomando solo 2024... O sea, hasta acá tenemos caída del 3%. Del 3%. De lo que va del 2024. Como la comparación es interanual, y el año pasado tuviste sequía, otra mentira que el gobierno pone abajo de la alfombra, y como si no hubiese pasado nada nunca, ¿no? Bueno, tuviste sequía, maestro. Si vos no hubieses tenido sequía, la caída de este año hubiese sido del orden del 6%. Esa es la lectura. ¿Bien? Con lo cual toma otro color. Toma ese color rojo, o sea, que vemos ahí. Ese más 40% del agro es comparando con el desastre de la sequía del año pasado. Y te tira para arriba. Y te tira para arriba el promedio. O te reduce la baja, digamos, si querés. En lugar de 6 te da menos 3. Menos 6 te da menos 3. Igual está bien, es parte de la actividad económica el agro. ¿Por qué me voy a poner en argumento del gobierno? ¿Por qué le sacaría el agro si es parte de la actividad económica? Porque cuando vos querés concluir que por el éxito de tu política tenés estos resultados, como acabamos de ver que dice Milei, sos un mentiroso, porque en realidad vos no hiciste nada con el agro. Simplemente no llovió, el año pasado no llovió y este llovió un poco más normalmente. ¿Qué hiciste vos? ¿Cuál es tu política? Ninguna. ¿Se entiende? Soy claro, ¿no? Sí, bastante claro. Creo que tenemos más elementos, ¿no? Para compartir No, y esto también es muy importante analizarlo. Esto por sectores. Y cuando vos analizás por sectores, fíjate, lo venimos charlando un poquitito acá, ¿qué sectores ganan y qué sectores pierden? Bueno, ahí tenés de nuevo el agro, que ganó 40% interanual. La otra es la minería, que gana 7%. Ahora, fíjate los sectores que pierden. Esto es muy importante también, porque vos decís, bueno, ¿quién me tira para arriba y quién me tira para abajo? Estoy anticipando discusiones que vamos a tener a lo largo del 2025. Por eso hago tanto hincapié en esto. ¿Cuáles van a ser las discusiones? La discusión va a ser, crecimos, y vamos a explicar. Sí, creciste contra el 2024, que era un desastre. Bien, primera cuestión. Segundo, crecimos. Bueno, pero a ver, poneme la lupa. ¿Qué creció y qué no creció? Creció minería, que te genera 400.000 puestos de trabajo registrados, no llega ni siquiera, en toda su actividad. ¿O te creció la industria, que tiene 1,5 millones de trabajadores? Porque ahí vemos, construcción, industria y comercio, te cayeron las tres. Y te cayeron muchísimo. Te cayeron 20% de la construcción, 12% de la industria, 10% del comercio. Es difícil, en este contexto, festejar. Yo sería un poco más prudente. A ver, escuché hace un ratito un economista del gobierno, uno del grupo de asesores del gobierno, que decía,
el proceso macro del rebote ya es generalizado. Vos decís que no. Que acá, no, claramente no. Que no es generalizado. Después decía, bueno, se empieza por algunos sectores. Después va a ir... van a ir rebotando otros. En el resto de las sectores. Iba a decir derramando, pero no te la quise hacer tan fácil. Después van a ir generando otros sectores. Bueno. Vos decís que no, eso estamos... Que acá ahí se mezclan dos cosas. Está bien igual el comentario, porque hay dos cosas. Si vos, o tres si querés. La primera es, un rebote naturalmente... ¿Te acuerdas que en algún momento decíamos, che, esto no va a caer abajo y se va a quedar así? Va a tener fluctuaciones. Sí. Bueno, es lo que estamos viendo, esto es lo que estamos diciendo. Yo en algún momento, hace un año atrás, dije... Milei quiere una economía más chica con salarios más chicos. Bueno, es esto, es lo que estamos viendo. La nueva normalidad. Esto no significa que no tengas un rebote, porque además, a ver, pensémoslo un segundo, el impacto de la devaluación del 120% te pega más en el primer semestre que en el segundo, fin. Obvio que el segundo va a ser mejor que el primero. Ya está. Lo vamos a ver en un ratito, la pobreza es mejor muy entrecomillados, los resultados que el primer semestre. O sea, sí, claro. Ahora, que esté en 50... no es ningún éxito. Esto es un poco la conclusión, parafraseando. Lo que está diciendo es dónde se van a estacionar cada una de estas variables. También decían... es importante, de nuevo, revisar los sectores, porque esto de... Yo sostengo, como sucedió en los 90, que la heterogeneidad se va a continuar. ¿Qué significa la heterogeneidad? Que a algunos sectores le va a ir bien y a otros no le va a ir bien. Y hay que mirar con la lupa cuáles le pasa a cada cosa, porque porque permite sacar conclusiones. Si vos, los sectores que crecen son sectores que no generan empleo, no hay efecto derrame, porque no hay forma de que te llegue a vos. Esto es la cuestión. Bien. ¿Entiendes? Bueno, en un rato volvemos sobre esto, porque el presidente dijo, y también este economista de su gobierno, decían, bueno, se hizo un ajuste histórico sin tocar a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, se duplicó la tarjeta alimentar y la asignación universal por hijo. Creo que Hernán también tiene algo para decir. Si así arrancó, imagínense lo que va a hacer dentro de un rato. Vuelvo a Pablo Ibáñez. Vamos a hablar del vínculo Milei-Victoria Villarruel alrededor del caso Cuéllar, es decir, las discusiones que está teniendo el gobierno hacia adentro y cómo también se atomizan algunos sectores. Pero vamos a arrancar con una caracterización que hace no mucho tiempo el presidente de la Nación hizo en una entrevista respecto de la vicepresidenta Villarruel. Dale. No, ella, digamos, no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. Tampoco participa en las reuniones de gabinete. Victoria Villarruel no participa en las reuniones. No, decidió no participar. Ella decidió no participar. Sí, hace mucho tiempo, digamos, que decide no participar en las reuniones de gabinete. Ella, en su visión, digamos, muchas de las cosas que nosotros hacemos está mucho más cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la alta política, que nosotros llamamos la casta. ¿Por qué quisiste arrancar por acá, Pablo, para contarnos Porque este es el momento que Victoria Villarruel dice que fue el que entendió que hubo más dureza contra su figura. ¿Ese momento? Este momento, Villarruel advierte que fue cuando la expulsan prácticamente del gobierno. Efectivamente, había dejado de ir a Casa Rosada a las reuniones de gabinete, decía que se sentía incómoda, que no tenía conversación con el presidente, que la relación con Karina Milei era absolutamente fría, y dejó de ir, y en un momento viene esta devolución pública de Milei diciendo no tiene ningún tipo de injerencia, ni siquiera forma parte del gobierno, ni siquiera forma parte de las reuniones de gabinete. Porque esta referencia me la hacían desde el entorno de Villarruel en estos días, donde volvió casi cíclicamente otra vez el oficialismo, el sector Milei, a enfocarse en la vicepresidenta. Yo jugaba un poco con esta idea de es como un comodín que tienen cada tanto ahí para volver a sacarlo y generar la conversación pública de la disputa Milei-Villarruel, y a veces entretiene un poco. Lo que pasa que detrás estaba el fenómeno Cuéllar, claro, que en su momento fue una figura que entra al mundo libertario de la mano de Villarruel. Es la primera persona que lo contiene y de hecho es quien le da la presidencia de la Estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Después... Pero Santiago Caputo fue el que... Después es Santiago Caputo, en una
tensión interna con Villarruel, que quería que vaya a la bicameral de seguimiento de organismo de inteligencia, sea el senador del PRO de Misiones, Goerling, que tenía respaldo del PRO. Ahí Santiago Caputo de alguna manera se vincula con Cuéllar, lo abraza a Cuéllar, y ahí Cuéllar empieza a funcionar, como él mismo decía en sus mesas políticas, directamente al teléfono con Santiago Caputo. Punto seguido acá. Vamos a repasar algunos mensajes de Victoria Villarruel en las últimas horas. Este es el mensaje borrado. Este es el mensaje borrado. ¿Cuál es el dato llamativo del mensaje borrado? Este es el tema con la selección francesa. Esto fue la selección francesa, lo borró hace 3 semanas. Argentina es un país soberano y libre, nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda, nunca lo impusimos a nadie nuestra forma de vida, tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Contexto, gana Copa América la Argentina, festejo de la selección, Enzo Fernández graba un video donde había los cantitos que habían sido famosos futboleros en el Mundial contra Francia en Qatar. Por eso dice, ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Te banco, Enzo, gracias Messi, etc. Esto tuvo mucho tiempo fijado. Esto tuvo mucho tiempo. Había generado aquella famosa tensión porque una semana después Javier Milei iba a ir a París a la apertura de los Juegos Olímpicos. Claro. Hora después de este mensaje, que genera toda una polémica, renuncia el secretario de Deportes, lo hacen renunciar justamente porque había advertido, como que diciendo que también el cantito de la selección había sido inoportuno en ese contexto, lo hacen renunciar a Julio Garro y ocurre algo muy extraño en términos de diplomacia. Yo sé que Karina Milei no tiene experiencia, no conoce y por ahí no entiende el protocolo convencional, pero decide ir ella a la Embajada de Francia en Buenos Aires a pedir disculpas por el tuit que había pero visto a la distancia o cierta distancia, quizá esa característica de no saber, por supuesto, de hacer las cosas de una manera en que no se hacen, es una gran virtud. Es una virtud, por lo menos digo que en ese caso fue llamativo. Después hubo incluso una chicana, porque se va a llevar la disculpa ante un reproche que no había existido. Es decir, yo voy a pedirte disculpas por algo que vos no advertiste, que vos te habías sentido ofendido, porque no había habido una advertencia ni de la Embajada francesa en Buenos Aires, ni del gobierno de Francia, de Emmanuel Macron, sobre el tuit de Villarruel. Entonces se entendió que había como una sobreactuación. Victoria de Masi el otro día nos decía, Karina Milei maneja muy bien el lenguaje de esquina. Sí. Y sabe cómo marcarle situaciones a los demás a partir de ese lenguaje. Quizás fue eso. Pero ahí le sale mal. Ahí le sale mal. Esa disputa que tiene Karina Milei con Victoria Villarruel genera una tensión enorme, porque la que estaba jugando con el sentimiento futbolero era Villarruel, que estaba defendiendo a Enzo Fernández, porque la mayoría de la gente decía, es un canto de cancha, no es nada dramático, no hay que ir a pedirle disculpas al embajador de Francia porque decimos que son hijos de senegaleses, digamos. Era un chiste de fútbol. Después podemos hacer toda la discusión teórica sobre lo que tiene el significado. Pero en ese caso, Karina jugó con los modos de la política. De hecho, lo que ocurrió, que esa disputa en las redes, Villarruel arrasa con Karina. Le dirían en el barrio, hablando de esquina, le llenan la cara de dedos porque la posición de la defensa más futbolera era lo que decía Villarruel. No me vengan a decir que pida perdón por eso. Ahora, llegamos desde ese momento todo el evento Cuéllar de la semana pasada, que no sabemos si lo de Cuéllar suscitó la avanzada contra Villarruel o, aprovechando lo de Cuéllar, lo primero era la avanzada contra Vuelve la movida. Y vuelve este tuit de hoy. Y vuelve el tuit de ayer, de ella, de Victoria Villarruel, la vicepresidenta, ayer a la tarde, exactamente. Me acuerdo como si fuera ayer cuando éramos solo 2 diputados con el presidente Milei contra el kirchnerismo, que es el mismo que está ahora porque no cambiaron ni un nombre. Hay como una melancolía de lo que fue. Nos hacían la vida imposible, nos destrataban, intentaban denigrarnos en cada oportunidad que tenían. Pero a pesar de eso nos acompañamos sabiendo que el destino de la Argentina era brillante. Ante comunicados recientes de algunos partidos políticos que se arrogan la representación de mi persona y mis ideas, quiero expresar que hoy no hay lugar para la moderación. Y este es el tramo, ¿no? Sí. No estoy participando en ningún armado político y cuando lo haga,
Lo haré donde el presidente Milei me lo pida. Soy parte del espacio. Bueno, ahí está. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué linkeé yo, voy un poquito para atrás, el tuit borrado? Porque el tuit borrado es cuando un colaborador de Victoria Villarruel va a Casa Rosada a reunirse con Santiago Caputo. ¿Cuándo? Hace 3 semanas. Sí. Un lunes, como hoy. Sí. Fueron a reunir. Emilio Viramonte se va a reunir con Santiago Caputo para tratar de bajar el tono. Una gestualidad, o 2 gestualidades. Victoria Villarruel dijo que no iba a responder críticas del gobierno porque Milei había dicho unos días antes que no formaba parte del gobierno, que no iba al gabinete, y la otra cosa fue borrar ese tuit que había sido como emblemático de la derrota de Victoria Villarruel sobre Karina Milei. Mirá también la importancia que le dan a las redes. La gestualidad política es borrar un tuit de hace 6 meses, no tiene demasiada lógica. Está leyendo una capitulación de Villarruel. Bueno, fue eso. El tuit de ayer fue otra capitulación. Porque fue decir, che, yo no estoy en ningún armado, yo voy a hacer lo que me pida Javier. ¿Y qué es lo que dicen en Casa Rosada? Sí. 2 cosas. En el Senado creyeron que podía haber alguna especie de deshielo y hasta hace 20 minutos que estuve hablando, media hora, no pasó nada. La expectativa más importante que tienen es que ese tuit de hoy, de yo estoy con Javier, no hay lugar para la moderación, no tengo armado político, sirva para que no siga el fuego amigo contra ellos. Es decir, por ahí logro que se callen y no me sigan pegando. Pero la situación es esta. Y en la Casa Rosada, ¿sabe qué dicen? No les creemos. No les creemos el tuit de Villarruel, que no tiene armado, que es buena, que está con nosotros. No le creemos. Que haga todo el show. Estos últimos mensajes que tienen que ver con... Habla de carpetazos. Sí. Quiero que nos explique cómo juega eso dentro de esta situación. Porque alguien del entorno de Milei, cuando Victoria Villarruel postea... Cuando Villarruel postea eso, alguien le dice... ya está, no, acá no hay lugar para nada. De vuelta atrás. Y le responde a ese usuario, por favor publiquen los 2 carpetazos. Estoy ansiosa por saber en qué hacen inteligencia sobre mí y mi familia. Voy a estar esperando la difusión de eso para hacer las correspondientes acciones legales. Entre ellas contra vos que fogoneás hacer inteligencia sobre los ciudadanos. Bueno, porque hay toda una discusión. Se habla del Gordo Leyes. Algunos colaboradores de Villarruel en el Senado, que se fueron, que había cierta incomodidad. También hay enojo del mundo Santiago Caputo con Juan Martín Donato, que es el hombre que maneja las redes de Villarruel también, y de alguna manera lo pusieron como el enemigo del otro lado, porque es el que está peleando en las herramientas que yo peleo. Todo sabe. Y lo otro que ocurre, que quiero ir al punto general. Cuando mirás a Villarruel y entendés esta capitulación, que habrá que ver cómo sigue, del tuit de ayer de bajando totalmente, intentando un deshielo Villarruel, hay un problema estructural. El objetivo de Milei, y en esto es la persona determinante, es entender la lógica de Milei, es Santiago Caputo. La ejecutora puede ser Karina Milei, pero el que lo piensa es Caputo. Es decir, lo hemos hablado muchas veces, pero hay que entenderlo porque va a ser la estructuración del esquema electoral que viene. Milei dice, este es el espectro político. Del medio para la derecha, todo mío, no quiero nadie, no quiero ningún enanito que me esté molestando. Entre los enanitos está Villarruel, que es vicepresidenta, que quiere tener autonomía. Del medio a la derecha, todo mío. Todo es mío. Y al otro que le pega ese mismo fenómeno Napalm, hablábamos recién con Raúl Timerman. Mauricio Macri, fenómeno que también. Napalm. Claro, ¿qué es eso? Que no quede nada, salvo Javier Milei y su marca. La Libertad Avanza. Por eso, en el mejor de los casos le ofrecen a Mauricio Macri, ¿querés ir en las listas nuestras? Vení, la lista se va a llamar La Libertad Avanza. Mandá 2 o 3, nosotros hacemos un casting, quién nos gusta, quién nos conviene, y vemos dónde lo ponemos en la lista. La última, Pablo. ¿El gobierno quiere que Villarruel renuncie? En el mundo Villarruel estaban pensando que el objetivo final en este tipo de acciones es ese. Puede ser que por otro lado esté buscando una conversación más agitada y también, por el otro lado, entendiendo que el gobierno pueda instalar en la opinión pública que el Senado con Villarruel se vuelve un territorio hostil, le sirva para el argumento de fondo que hemos hablado muchas veces. Cerrar el Senado.
cerrar el Congreso, cerrar el Senado. Iba a haber extraordinaria, no la hubo. Están hablando que podría haber en fines de enero, principios de febrero. A mí me dicen que puede no haber hasta marzo. Y cuando te pones a buscar este concepto, todo esto le sirve. Voy a usar dos frases finales. Uno es la vetocracia, Fukuyama, que usaba esa referencia. Y el otro día un dirigente muy importante de la oposición, no del kirchnerismo, me decía, a Milei le conviene tener el Congreso abierto, porque es el inodoro donde tira toda la mugre. Nosotros lo tenemos que cerrar. Tremendo, Ibáñez. Gracias, sos crack. Nos vemos. Nos vamos a la... Nos vemos. Si te quedas acá, ¿dónde te vas a ir? Me voy a la mesa. Se quiere ir, Ibáñez. Hace un bloque brillante y se quiere... ¿Viste cómo son? Son así. Bueno, ¿sabías que es momento de ahorrar en combustible? ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Cuando volvamos, vamos a charlar con Hernán Lecher respecto a esto que el gobierno dice una y otra vez. Nosotros nos preocupamos, hicimos el ajuste más importante de la historia y lo hicimos cuidando a los sectores más vulnerados. ¿Cómo? Duplicando la tarjeta alimentar, duplicando AUH. ¿Es cierto o no es cierto? ¿O qué más hay que ver en esa situación? Nos lo explica Hernán Lecher en un rato nada más. Y les sigo prometiendo que vamos a hablar con la psicoanalista y politóloga Nora Merlín en un rato, porque se presenta un libro, El goce de la crueldad, y ella está analizando, está pensando en un artículo en ese libro, qué es lo que nos está pasando, por qué hemos naturalizado tantos niveles de violencia y por qué efectivamente, eso que decía Timerman, esas características tan radicales, tan frontales, tan violentas de Milei, son las que eventualmente lo mantienen donde está. Ya venimos. Cobrar tu sueldo está muy bueno. Cobrarlo en Credicop, mucho más. Tenés los créditos que necesitas con las tasas más convenientes. Promos en supermercados, viajes, combustible, indumentaria y mucho más. Además, cuando abrís tu cuenta sueldo, te regalamos puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus de bienvenida para canjear por increíbles ahorros, premios y viajes. Elegí cobrar tu sueldo en Credicop. Elegí los mejores beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En la provincia de La Rioja, por una decisión del gobierno provincial, no se aplica el nuevo cuadro tarifario para asegurar el acceso a energía de calidad para cada hogar. Además, esta iniciativa busca impulsar el crecimiento de negocios e industrias, mejorando la calidad de vida de riojanas y riojanos. En La Rioja tenemos la energía más barata del país. Muy bien, seguimos en QR hasta las 11 por A24. Enseguida hablamos con Hernán Lecher sobre qué hizo el gobierno con las políticas de contención social. Efectivamente, se duplicó la UH, se duplicó la tarjeta alimentar y eso alcanza. ¿Qué cuenta hay que hacer ahí eventualmente para saber si el gobierno protegió o no a esos sectores del ajuste más importante de la historia de la Argentina, tal cual la vende el propio presidente? Y hablaba Hernán también de el crecimiento, cómo se está moviendo cada uno de los sectores que son muy heterogéneos frente a la celebración del presidente del 3,9% de crecimiento económico del tercer trimestre. Está Elio del Rey con nosotros, es el presidente de ADIMRA, es la Cámara de Metalúrgicos, un sector muy vinculado al desarrollo industrial, a la producción de bienes en concreto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay números que parecen contradecir la efervescencia y la alegría del propio presidente. ¿Querés cuidar tus ahorros? ¿No sabés cómo invertir? Yo te recomiendo Banco de Joyas. Podés conseguir lingotes desde 1 gramo, pagar hasta en 12 cuotas, encontrarlos en la tienda online o acércate al salón de Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. ¿Te interesaría invertir en oro de manera segura y sencilla? Te presentamos nuestros nuevos lingotes de oro 24 quilates. Aprovecha la preventa y empezá a invertir. Nosotros te ayudamos. Confía en Banco de Joyas.
Bueno, muy bien. Aquí estamos con Hernán Lecher. Presentamos la portada para este tema. Tiene que ver con las políticas sociales del propio gobierno y esta es la portada. ¿Qué tal? Torniquete. El que lo aplica, el traumatólogo, es Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, que por supuesto no le puede faltar en el guardapolvo el escudo de Viva la Libertad, carajo, de la libertad avanza. ¿Por qué torniquete, Hernán? Bueno, porque básicamente lo que hizo acá Caputo fue cerrar el grifo de buena parte de los programas sociales, lo cual contradice lo que ahora probablemente vayamos a escuchar de Adorni, lo que suele decir Milei respecto de los programas sociales y la atención que tuvo los sectores más vulnerables en la Argentina. Si querés, la excepción es la UH. Es el único programa que en términos reales se mantuvo en valores equivalentes. Todo lo demás, te spoileo la conclusión, no sucedió de la misma forma. Este es el torniquete de los programas sociales. Ahora lo vamos a explicar, pero veamos lo que decía el vocero presidencial Manuel Adorni respecto de las políticas del propio gobierno sobre este tema. Porque recordemos, insisto, la jactancia del equipo económico de Milei tiene que ver con haber hecho este ajuste, pero que quedara resguardada la clase más complicada, más vulnerada de la sociedad. Así lo explicaban. El impuesto inflacionario golpea a la sociedad en su conjunto, pero quienes más afecta es a los que no tienen manera de cubrirse de los estragos que provoca la suba generalizada de precios. Los argentinos votaron a favor de Milei para desterrar este flagelo y el presidente cumplió. Esto nos lleva a una inequívoca conclusión. Milei es el presidente que más está haciendo por los pobres. Bien, toda una definición del vocero presidencial. Analicemos el caso, Hernán. Milei es el presidente que más está haciendo o más ha hecho por los pobres. Permitime dudar, dirían los pibes. Te quiero mostrar algunos datos. Salió una nota, si querés arrancamos por esto. Esta nota salió en el día de hoy. Pareció muy interesante, la hablamos anteriormente. Los principales programas de la sociales, colega Laura Serra, gran profesional, sí. Gran abrazo para ella. Y en realidad lo hace en base, es un artículo en base a una información que publica la OPC, la Oficina de Presupuesto del Congreso, y que concluye esto: los programas sociales cayeron, se redujeron, les aplicaron el torniquete, sí. 46% en términos reales, es decir, contra la inflación, durante la gestión de Milei. Dicho de manera sencilla, si vos recibías 100 pesos o podías comprar 100 productos X con lo que recibías de programas sociales, ahora podés comprar 45. Pese a la fuerte suba de la UH. Pese a la fuerte suba de la UH, incluye este análisis la UH, es decir, incluida la UH, igual te recortea la mitad las cosas. O sea, las dos cosas son ciertas. La UH se duplicó, pero al mismo tiempo se generó un recorte de casi el 50% en los ingresos a partir de planes sociales. Exactamente. Ahí tenés el dato es a noviembre, son los primeros 11 meses de este año. Pero permitime avanzar rápidamente en qué cosa, a quién le afectó esto en definitiva, porque nosotros hablamos de programas sociales. Bueno, a ver quién se vio perjudicado con esta cuestión. Mira, arrancamos. Programa de becas Progresar. La caída es del 64%. Tremendo. Tremendo. Estamos hablando de 1,1 millones de beneficiarios. Pibes que estudiaban carreras, el Progresar más o menos se dividía entre chicos que hacían terminalidad educativa, terminaban el secundario, supongamos, pero también buena parte de chicos que estudiaban en la universidad, sobre todo por una modificación que se hizo en el gobierno de Macri, carreras de tipo ingeniería, por ejemplo, que te recibían una beca, que de hecho el monto era superior. Bueno, estamos hablando de 1,1 millones de beneficiarios afectados. Acá tenemos una noticia del 23, por ejemplo, que hablaba justamente de esta cantidad de beneficiarios del programa de becas Progresar. Sigamos. ¿Quién más se vio afectado? Bueno, volver al trabajo. Este es el programa Potenciar Trabajo, habitualmente llamado Potenciar Trabajo, hoy se llama Volver al Trabajo. 1,2 millones de beneficiarios, muchos beneficiarios también afectados, un programa que incluye terminalidad educativa, pero que en general incluía además otro tipo de labores, de tipos sociales y demás. La caída es del 60%. ¿Cómo se logró esto? El gobierno hizo dos cosas, o una cosa, desenganchó
la actualización de los valores del salario mínimo vital y móvil. Igual el salario lo había desactualizado bastante, pero directamente lo desenganchó y lo congeló. Como hizo con el bono, lo mismo. Bueno, con lo cual perdieron 59%, te digo que en diciembre va a perder un poco más. Acá está el registro, ¿no? El gobierno congeló el potencial de trabajo, cuánto se cobra, cuándo es el próximo pago. Una noticia un par de meses atrás. Reflejaba eso. Ya lo había congelado hace rato, a lo largo de este año. Sigamos. ¿Quién más se vio afectado? La tarjeta alimentar. Esto llama la atención porque la tarjeta alimentar sigue un poco la suerte de la UH, pero no siguió la suerte en términos de valores. Es decir, su actualización no está atada, como en el caso de la asignación universal por hijo, a la movilidad jubilatoria. Y tampoco tuvo la suerte de la UH de la duplicidad. En un momento sí, pero después no. No tuvo los mismos incrementos. La caída es del 14%. Estamos hablando de más de 2 millones de beneficiarios de la tarjeta alimentar, que por cierto además tienen la UH, pero que acá se ve chiquitito. Pero a ver, ¿a qué se dedicaba esa plata? A alimentos, Pablo. A alimentos, mayoritariamente a alimentos y sobre todo alimentos recomendados. Está dicho allí, en el origen. Proteína animal, lácteos, lácteos, frutas y demás, que se dedicaban justamente con la tarjeta alimentar. Vale la pena recordar que vos tenés que comprar alimentos, pero se llama así, no podés comprar otras cosas. Así que el recorte está teledirigido a beneficiarios que compraban con eso comida. Comida. Sigamos. Atención médica de las pensiones no contributivas, también una caída del 12%. Recorta además o tiene el objetivo de recortar pensiones. Bien, es decir, hacer aún más exigente. ¿Te acordás que supuestamente eran todas truchas las pensiones? Bueno, al final no pasó nada, porque no eran truchas. ¿Bien? O había algunos casos que se usaban para denostar todo el sistema, digamos, ¿no? Absolutamente secundario, porque las pensiones siguen siendo... ¿Esta atención médica es lo mismo que las pensiones por discapacidad? Incluye las pensiones. Incluye. Las pensiones no contributivas incluyen madre de más de 7 hijos. Es importante esto. ¿Quién se ven afectada? Madre de más de 7 hijos, excombatientes y pensiones por discapacidad, por ejemplo, o por invalidez y demás. Yo quiero resaltar que esto es dato de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sí. Insisto, pensiones, no estamos hablando de lo rico de la Argentina. Estamos hablando de un discapacitado. Estamos hablando de una madre que tiene más de 7 pibes, que recibe una pensión y le recortan la atención médica. Claro. ¿Se entiende? Es un poco difícil de sostener esto. Sigamos. Casi 2 millones de personas. También 2 millones de personas en otros recortes. Esto lo hicimos nosotros con CEPA, pero incluye otros programas sociales, como el potenciar inclusión joven, el apoyo al programa de primera infancia. Ahí tenés, acá estamos hablando de 2 millones el programa de primera infancia te cubre cosas para cuando el pibe nació hasta que tiene 2 años. Sí. Bien, es decir, te cubre la leche. Bueno, el recorte es del 80%. Bueno, economía social, todo lo que venimos hablando del programa de comedores comunitarios y el Plan Nacional de Protección Social, que ahí está incluido el recorte de pensiones. Fíjate que también es un monto importante. Bueno, el de financiamiento de los comedores como un ejemplo de las noticias que han pasado a lo largo de este año vinculados a esta cuestión. Bueno, vayamos finalmente a mostrar qué pasó. Porque es el presidente que más hizo por la pobreza, bueno, pero se le disparó. Y acá hicimos la actualización de los datos al tercer trimestre de este año, que la UCA ya los procesó y demás, que efectivamente tenés una reducción, pero que te deja en niveles mucho más altos que los que estabas antes. ¿Bien? Es decir, la pobreza llegó a 53. Bueno, ahora bajó, sí, ¿a cuánto? A 50. Un montonazo. ¿Se entiende? La indigencia todavía en niveles de 12,3% es un montón. Y esto tiene que ver, y sobre todo la indigencia, con el recorte de esos programas, por lo que veíamos de la vulnerabilidad de la gente que estaba ahí. ¿Podemos volver a la primera placa? Que me parece, después de todas las explicaciones de Hernán, los argumentos que muestra Hernán, en base sobre todo a datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, este es el dato. Cuando el gobierno dice, cubrimos a los sectores de mayor vulnerabilidad, a los sectores ya vulnerados, que ya venían vulnerados, los principales programas sociales cayeron 45,6 real durante la gestión de Milei, a pesar de lo que el presidente dice, duplicamos la asignación universal. A pesar de esa medida, que es cierta, pero el recorte vino por otro lado. Por todos esos otros planes sociales que efectivamente hicieron que el ajuste llegue
en los volúmenes de personas y cantidad de recursos que recién mostraba Hernán a los sectores Te agrego una última más cosa, necesitados. Sí. Pablo. Más necesitados del Estado, quienes más necesitan del Estado. Del corrimiento del Estado los afecta particularmente a ellos. Lo primero que uno piensa cuando ve esto, dice, qué insensible. No sé si cómo podés recortarle a los discapacitados, a la persona que le da de comer a un pibe y que usa la tarjeta alimentar para comprar alimentos. Ahora, hay un segundo efecto, si querés, en términos económicos. Este 45% que cayeron en términos reales es plata que una familia de un hogar de San Martín, supongamos, ¿dónde la usaba? En la feria del barrio. En el almacén de la vuelta de la casa. ¿No se la llevaba algún departamento en Miami? No. ¿O armaba una offshore? El almacenero, el Sí. puestero de la feria y demás, también se vio afectado por esta cuestión. Y hay un proceso, quizás lo vamos a analizar en algún momento, de lo que tiene que ver en términos territoriales con el efecto feria, con el efecto comercio que ha caído y demás, que se ve reflejado también por el impacto de estas decisiones. Gracias, Hernán. Un placer. Nos vamos a la mesa, al encuentro de Elio del Re. Es el presidente de ADIMRA, que es representante del sector metalúrgico. Elio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por estar acá. No, por favor. Recién explicaba Hernán que más allá de datos de crecimiento económico del tercer trimestre, ese crecimiento eventualmente no necesariamente es homogéneo, es decir, es heterogéneo. Se conocieron datos en las últimas horas respecto de la actividad metalúrgica. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en términos generales, la actividad tiene una caída acumulada del 2024 del 12,9%. Es un número fuerte. Esto lo hacemos de un relevamiento, hacemos del Centro de Estudios Económicos de ADIMRA, todos los meses hacemos la comparativa, si comparamos con el mismo mes del año anterior nos está dando una caída de 7,1. Claro que el sector metalúrgico es heterogéneo, son muchos rubros, imagínate, tenemos 40 cámaras sectoriales, 20 regionales, son más de 20.000 empresas, 98% pyme de capital nacional, digo. ¿Qué porcentaje de pymes? 98%. Y hay sectores que traccionan a diferentes velocidades, con total claridad, digo. Lo que tiene que ver con el sector agropecuario está funcionando a otros niveles. Claro que lo tenemos que comparar con el año pasado, el 23, que estuvo la seca. Claro. Un año muy malo. Pero el sector... Si el salto estadístico favorece... El salto estadístico favorece, que le está yendo bien. Le está yendo, maquinaria agrícola está 8 puntos porcentuales arriba, acoplados y semirremolques 4. Los sectores de la energía, petróleo y gas, están funcionando bien, son sectores que están funcionando más en el interior de la Argentina. Dentro de los industriales metalúrgicos se da también esa separación respecto de qué rubros que mostraba Hernán están creciendo y les está yendo bien. Creo que tenemos la posibilidad de ver estos datos que estaba mencionando Elio del Re de la actividad industrial metalúrgica, a ver si los podemos compartir. Acá está el índice de producción industrial metalúrgica de noviembre. Vean la serie. La variación interanual es del 7,1. La variación mensual, es decir, del mes pasado, octubre, 0,9. Negativa. Y la acumulada interanual casi del 13%. Son los datos de ADIMRA. Y creo que tenemos también esa segmentación por rubros. Ahí está. Vos, si querés, nos vas explicando, Elio. Maquinaria agrícola 4,4, consistente con lo que nos explicaba Hernán del momento del sector agropecuario. También carrocería y remolque 8,3. ¿Eso qué se atribuye? Tiene de la misma manera que la maquinaria agrícola, son sectores que están acoplados al mundo de la agroindustria. Bien. Bases, bienes de capital, creo que dice. Sí. Bienes de capital son las máquinas. 9,6 caída. Caída de 10. Pero vos fíjate, la fundición. La fundición es como el primer eslabón de la cadena. A ver, explícanos eso. Caída de 20,4 es mucho. Claro, es mucho. ¿En qué momento está de la cadena la fundición? Es el primer eslabón. O sea, cuando vos hablas de los primeros eslabones, es fundición, es forja. Es cuando tomás el metal caliente o derretido y empezás a transformar para adelante. ¿Qué está pasando? Las cadenas se están acortando.
la cadena, cuando más larga es, más virtuosa. Claro. Puede ser, perdón, puede ser que esté entrando, se esté importando. Sí, claro, eso tiene que ver con eso. El acortamiento de la cadena tiene que ver con el ingreso de productos importados. Y la expectativa, digo, claramente estamos ahí frente a un ecosistema que, si me permitís, empieza a jugar también el origen de las importaciones, ¿no? Porque no es todo lo mismo para nosotros. ¿Y por qué digo que no es todo lo mismo? Porque cuando hablamos de nivelar la cancha, que decimos que tenemos que bajar los impuestos, decimos que tenemos que mejorar la logística, incentivar el trabajo con menos impuestos y de mayor calidad. Digo, cuando decimos todo eso, y si eso se logra en un proceso virtuoso, vamos a nivelar la cancha para un montón de países, menos para los principales donde estamos exportando. Y ahí me voy a Asia. Digo, y ahí es donde tenemos problemas diferentes, porque en esos lugares no están compitiendo una pyme asiática con una pyme argentina. Está compitiendo un país contra una pyme argentina. Claro. Ahí empieza a haber otra cosa, ahí se empieza a jugar a la geopolítica. Pero Elio, ¿y cuál es la demanda? ¿Han tenido diálogo con el gobierno respecto de esta problemática y de cómo cuidar a las pymes en la Argentina? Nosotros siempre hablamos, y tengo que ser sincero, siempre que pedimos una reunión, nos las dan, vamos, venimos, o sea, el espacio se arma. Yo creo que llegó el momento donde vamos a tener que cuidar el trabajo, como lo están haciendo los países centrales de la economía, como lo está haciendo Europa, como lo están haciendo los Estados Unidos. ¿Vos crees que el gobierno no lo hace? Hasta el momento no está sucediendo. Esperemos que sí. Nosotros estamos haciendo propuestas para eso. Propuestas para incentivar el consumo, propuestas para incentivar la inversión, por supuesto, con productos nacionales. A ver, Elio, el gobierno está en este plan y el discurso es, bueno, ya empiezan a aparecer algunos sectores que empiezan a rebotar, que tienen mejora de la actividad económica, el resto ya va a llegar. Van a recuperarse un poco los salarios por la baja de la inflación, algunos se están recuperando el sector registrado formal. ¿Con eso alcanza o debería ser? Es decir, lo que está ocurriendo, ¿en algún momento ustedes ven que efectivamente les va a tocar, les va a derramar o tendría que tomar otro tipo de decisiones el gobierno? Yo creo que eso debe estar ocurriendo, pero vamos a tener que hacer una diferenciación entre los productos transables y los no transables. Digamos, si el peluquero aumenta el precio porque la economía está yendo mejor, no nos vamos a ir a cortar el pelo a Brasil, nos lo cortamos acá. Sí. Digo, para que se entienda. Sí. Digo, tenemos que diferenciar a los productos transables de los no transables. ¿Qué es un producto transable y cuál es un no transable? Aquello que podemos importar. Aquello que se puede comprar en otro lugar y se puede traer. Digo, claramente necesitamos una política de arriba de eso. Necesitamos que estos sectores, los sectores industriales, hay mucho empleo industrial en la Argentina, muchísimo. Más de 2,5 millones de trabajadores industriales en la Argentina. Digo, me parece que claramente ese ecosistema tiene que seguir trabajando y creciendo, porque estamos absolutamente convencidos que la salida de la Argentina es industrial. O sea, es con más campo, con más industria, con más servicios, con más de todo. No tiene que ir un sector en desmedro de otro. Estamos absolutamente... Ahora, el discurso del gobierno, Elio, es, bueno, compitan. Se lo dijo en... Vamos de vuelta. No puede competir una pyme contra un país. Y creo que ese es el punto al cual tenemos que pararnos y tenemos que decir qué hacemos con esto. Porque no lo decimos nosotros, lo está diciendo el mundo. Digo, lo dicen los europeos, lo dice Estados Unidos, lo están diciendo todos. Si me quedo por algunas declaraciones que hizo hace 15 días Roca de Techín, también para Techín, que es un mega holding, es un problema competir con China porque no quiere que venga productos chinos por una cuestión de precio. Yo no soy quien para defender a Techín, ni mucho menos, pero nosotros somos una cadena de valor. Si nosotros no estamos, ¿a quién le va a vender? Esto es claro, digo. Y cuando los productos, los cuales se venden, las materias primas en las cuales se venden, uno hace, porque un producto es materia prima, energía, mano de obra. Sí, en diferentes porcentajes, de diferentes formas. Digo, cuando en estos productos primarios la mano de obra es muy chiquita.
No, la incidencia que tiene es 2 o 3%. Digo, el precio de la energía, el precio de la materia prima los conocemos. Cuando sumamos esas cosas y no dan los precios con los productos que se venden en Asia, algo está pasando. Digo, claramente estamos hablando de otra cosa. Necesitamos trabajar sobre eso. Y después todo lo demás. Pero si no tenemos sincronía en abrir y cerrar, que mientras abrimos una válvula vamos cerrando la otra, vamos a tener problemas. Elio, si la cosa sigue así, ¿es un modelo sostenible? Entiendo que no, entiendo que tenemos que cambiar y entiendo que tenemos que seguir insistiendo para que eso se produzca. Porque, de vuelta, estamos convencidos que la salida de la Argentina, entre otras cosas, es industrial. Elio, yo recuerdo que cuando viniste la última vez o la anterior, alguna vez que viniste al programa, hablamos sobre el tema del RIGI y ustedes le estaban proponiendo al gobierno, que finalmente salió, esta posibilidad de que el 20% de la inversión sea de valor agregado local. Ahora, después el gobierno, después de darle esa concesión, lo que hizo fue agregarle en la reglamentación obras civiles, es decir, que pueda hacer la construcción, afectando de nuevo o dejándolos de garpe, como se dice en el barrio. ¿Hubo algún reclamo de ustedes? ¿Se lo pudieron transmitir al gobierno? ¿Entiende el gobierno esta cuestión? Bueno, hay sectores donde donde hacer la obra pública es significativo y en otros no tanto. Digo, no es lo mismo para la minería que por ahí para una planta siderúrgica. Digo, son sectores completamente diferentes. Y digo, en esos sectores de la minería, por ahí también estaba vigente la ley minera, que tiene beneficios similares al RIGI. Digo, es un juego de equiparaciones también. Estaba pensando con los números que mostró el registro que hacen ustedes de manera sistemática, y voy un poco a lo que preguntaba Pablo. ¿Qué impacto, teniendo en cuenta que hay, vos mismo lo dijiste, el 98% de las industrias son pymes, que uno imagina que son más vulnerables? La continuidad, ¿han registrado ya un impacto sobre empleos, sobre empresas afectadas? ¿Y qué es lo que viene hacia adelante en ese aspecto? Nosotros lo que estamos viendo es esto, por la característica del sector, pyme y de capital nacional. Cuando digo de capital nacional, ¿por qué digo que de capital nacional? Porque no tenemos otra opción. La nuestra es esta. Si nos va mal con esta, no levantamos la fábrica, no la podemos llevar a otro país. No tenemos la capacidad de hacer eso. Y cuando digo que somos muy federales, es porque muchos pueblos del interior de la Argentina viven de una fábrica. Y ahí en esa fábrica, el dueño de la fábrica y el trabajador se encuentran en el almacén. Entonces la decisión de despedir es dura, es difícil. Y aparte porque un recurso humano para una fábrica metalúrgica hay que capacitarlo. Lleva tiempo hacer eso. No podemos estar corriendo en estos ciclos. Entonces tratamos de resistir lo máximo posible. En este mundo, vos fíjate, tenemos una caída de 2% del empleo. Una caída del 7% si lo comparamos interanual, una caída del 2%. No van de la mano los dos números. Ahora, según la UOM, hay otro tanto que está suspendido y hay otro tanto, y acá ya nos llevamos por algunos índices nuestros, que están haciendo tareas que no son productivas dentro de las fábricas. Se está sosteniendo el trabajo. Estamos en un momento bisagra. Eso puede quedarse siendo un 2% o puede llegar a ser un 6%. Por eso tenemos que estar atentos a los indicadores que vienen. Elio, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos, charlamos con Nora Merlín. La economía es un factor importante, por supuesto el impacto en la industria, en el empleo, los salarios, pero algo más está pasando y tiene que ver con nuestra emocionalidad, con nuestra identidad, con nuestro individualismo. Todo eso pretende ser explicado en un artículo que Nora publica en un libro que se va a conocer el próximo jueves, que se va a presentar el próximo jueves, El goce de la crueldad. Psicoanalista, politóloga, enseguida charlamos con Nora.
La mejor forma de empezar tus días es con Productos Pozo, líderes en la producción de vainillas, magdalenas y budines, con más de 70 años en el mercado, presentes en cada desayuno o merienda. Hacé más ricos tus días con Productos Pozo. Pozo siempre te da más. Tanda y estamos. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Hay pionono, atún, pan dulce, turrón, señora, ayudín, sidra, vino, garrapiñada. Salva la Navidad con precios moronenses. Canasta navideña a solo 13.900 pesos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Con las tarjetas del Ciudad tenés un carrusel de descuentos. En cines, combustibles, indumentaria, supermercados. Qué lindo ahorrar en el súper. Pagá desde el celu con tus tarjetas del Ciudad. Abrí tu cuenta gratis y aprovechá todos estos beneficios. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Muy bien, ya estamos con Nora Merlín. Ella es psicoanalista, magíster en ciencia política. Enseguida hablamos porque lo que se propuso o a lo que nos invita es tratar de entender cuál es el entusiasmo de sectores muy importantes de la sociedad con Javier Milei. Antes, una información importante que tiene que ver con la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Pablo. Sí, se conoció hoy una resolución de la Corte Suprema de Justicia que confirma un fallo de Cámara que indica que Cristina tiene que ir a juicio oral por la causa Los Sauces Otesur. La novedad es que con esta decisión es al menos la tercera resolución que toma la Corte respecto a la expresidenta en las últimas 3 semanas, un mes. Puede coincidir, alguien me decía que paradójicamente o extrañamente o curiosamente coincida con la expresidenta volviendo a tomar una visibilidad pública respecto a la presidencia del PJ, pero hay un dato más que es interesante. Puede ser mera casualidad, pero los datos coinciden. Con esta resolución, puede ser que Cristina Fernández de Kirchner, si los tiempos dan, tenga que enfrentar a lo largo del 2025 3 juicios orales. Causa Cuaderno, causa Memorándum con Irán y causa Los Sauces Otesur. Uno lo mira fríamente y quizá no es el mejor escenario para una campaña electoral. Y vos me decías cuando hablábamos afuera, ¿qué hace esto? ¿Qué puede generar? ¿Una reacción de Cristina de replegarse o de, en todo caso, hacer lo que viene haciendo en este tiempo, que es ponerse al frente y tratar de ser la voz más potente o una de las voces más potentes del peronismo opositor? Veremos si hay respuesta de Cristina Fernández de Kirchner a esta decisión de la Corte, tal cual lo menciona Pablo. Son 3 juicios orales. La única positiva fue Dólar Futuro, que efectivamente la sobreseyeron en ese sentido. Confirmaron que no habrá allí ninguna investigación más. El jueves se presenta un libro, vamos a compartir la tapa de este libro. Es una compilación. Es en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, 6:30 de la tarde. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei. Autores y autoras muy interesantes. Juan Luis González es el biógrafo de Javier Milei. Carlos Rosansky es juez. Francisco Paco Olveira. Hugo Pressman, colega. Dora Barranco, Santiago Levín. Nora Merlín. Alfredo Grande. Julián Barsavsky. Julieta Calmels. Sergio Zabalza. Enrique Carpintiero. Rocco Carboni, con Francis Rosenberg como compiladora. Y es un texto sumamente interesante porque no solamente hace un diagnóstico de este primer año de Javier Milei, o casi, en el momento en que fue escrito cada uno de esos artículos, sino que trata de entender algunas cosas más. Y nos venimos planteando aquí en QR qué es lo que nos está pasando en la cabeza, en la emocionalidad, en nuestra construcción frente al espejo, cuando nos encontramos con un presidente con las características de Javier Milei.
y permítame decirlo, hay algo que nos llama mucho la atención, la normalización de un grado de violencia y la apelación a la violencia emocional o discursos emocionalmente violentos como manera de acumular política. Ahí está pasando algo que excede incluso quizá al propio Milei y nos excede a nosotros, aquí en este rincón del mundo, al sur del sur. Hola Nora, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Pablo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar y felicitaciones por tu artículo en este trabajo. Gracias. Te propusiste entender el entusiasmo con Milei, despojada incluso probablemente de tu propia mirada sobre las cosas, lo cual lo vuelve mucho más valioso. ¿Y con qué te encontraste? Y me encontré, bueno, con muchas cosas, ¿no? Pero me parece que me encontré con que las categorías con las que pensábamos la política hoy están en desuso. Hoy no nos alcanza, ¿no? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Dónde viste los cambios más profundos? Vi los cambios más profundos en... Plantearnos un libro en esta época es una locura. Ya desde ese lugar. Desde ese lugar. Es ¿no? una utopía, porque por ahí va la pregunta que me haces, ¿no? ¿Quién lee un libro? Bueno, nosotros los autores pensamos que queremos seguir dando la batalla y apostando al libro, ¿no? Bueno, tiene que ser un libro ayornado a la época, por supuesto, y un libro que impacte y que proponga nuevas herramientas para el análisis político y para el análisis social, porque está todo cambiado. A ver, vos decís que Milei, por lo menos por ahora, gana la batalla cultural. Sí. Y además decís que hay un entusiasmo por la violencia y la crueldad. Sí. Yo creo que... La pregunta es ¿por qué? Sí. Yo creo que hay quien dice, bueno, pero violencia hubo siempre, odio hubo siempre. Sí, es verdad. Pero hoy tenemos la revolución tecnológica. Hoy tenemos Internet. Le das un rol muy importante vos a eso en el trabajo. Le doy un rol muy importante porque nosotros tuvimos la pandemia, ¿no? Y voy de un tema a otro, pero viste, es como... Vamos llegando al punto. Al hueso, pero se yuxtaponen, se articulan los temas. Entonces, tuvimos la pandemia. Todavía estamos atravesando la pospandemia, todavía, porque en la pandemia nos metimos en nuestras casas, ¿no? Nadie nos metió, entendimos que había que estar en casa y que había que cuidarnos. Y en ese momento felicitábamos y aplaudíamos al Estado y a aerolíneas que nos traían las vacunas y todo esto, y salíamos a aplaudir a los médicos y agradecíamos al Estado. Y ahí se produjo, durante la pandemia, había una revolución tecnológica en curso, pero se precipitó, porque nos tuvimos que virtualizar, ¿no? Clases por Zoom, home office... Sí, los vínculos sociales, ¿no? Vos estás planteando Sí. que Internet funcionó como funciona, como un catalizador de la violencia. Una violencia que siempre estuvo, Claro. pero digamos que no es Internet es la herramienta y es en manos de quienes están también, porque en un momento una parte de los pensadores tuvieron la ilusión de que iba a haber una utopía democrática con las redes sociales, ¿no? Con Internet, Claro. que íbamos a democratizar la palabra. Y la verdad que no, que Internet es de los grandes grupos cibernéticos. Entonces, pero sí, lo que sucede con Internet es la facilidad para el discurso del odio, la facilidad para... no se expone el cuerpo, entonces cualquiera es vivo, cualquiera es arriesgado, ¿no? Es irónico lo que digo, es porque no... Sí. ¿no? Decís cualquier cosa, te sostenés en un anonimato. Después la reproducción viral, ¿no? Del discurso del odio. Después, pero en todo caso, esas tecnologías están frente a una sociedad que le están pasando cosas. Uno entiende las angustias que generan, por ejemplo, una pandemia, pero hay otras frustraciones que también evidentemente fueron haciendo lo suyo. Vos hablas de una situación de angustia social en la que estamos. ¿Por qué? ¿O cómo caracterizar esa angustia? Lo que pasa es que todo tiene que ver con todo, como se dice, ¿no? En el sentido de
Pandemia, pospandemia, emergencia de las nuevas derechas a nivel global y a nivel local también, que estábamos todos, vamos a decirlo así, militando el cuidado y en ese contexto aprovechando la coyuntura, sale un grupúsculo, toma la calle y dice, las vacunas, esto es un virus inventado, hay toda una concepción conspiranoica, el Estado te mete en tu casa, te tiene secuestrado. Entonces comienza a haber una desvalorización de la imagen del Estado. Todo eso durante la pandemia. Más el desarrollo de la posverdad, más la emergencia de una derecha global, con Trump. Que tampoco supo cumplir con las expectativas. Un gobierno que desvitalizó el campo popular, ¿no? Que no supo con las idas y venidas, con las dudas, que traicionó. Más la foto más esa foto, Ahora, pero ¿por qué la crueldad garpa? Eso estaba pensando, Diego. ¿Por qué la violencia garpa? ¿Por qué acumula política la violencia? ¿Por qué le recomiendan a Milei no dejes de decir las cosas que decís en el modo en que lo decís? Bueno, muchas respuestas. Viste que ayer o antes de ayer apareció que los jóvenes pueden portar armas. Por ejemplo, digo, es otra vez, ¿no? Quieren el estímulo. A 18 años. Claro, la respuesta más fácil que yo te puedo dar es hay empresas de armas que les interesa esto, pero esto lo sabemos todos. Pero el problema es que la sociedad lo acepte. Y la sociedad lo acepta. ¿Por qué? Porque no se cree más en el Estado, no se cree más en la política, con toda razón. No se cree más en la democracia, con toda razón. ¿Por qué? Porque la democracia fue cooptada, fue tomada por el neoliberalismo y el tecno-neoliberalismo, ¿no? Entonces, no hay división de poderes. No, se compran, ya vimos lo que pasó el otro día en la frontera pasando Paraguay, se compran diputados, todo es un mercado, el mercado fue tomando todo. Entonces, en ese sentido, ganaron los ideales neoliberales del consumo, del salvate solo, del individualismo. Lo que decía Thatcher, la sociedad no existe. Existen los individuos, entonces todo lo que es social está mal visto. Vos decís en el texto que viva la libertad carajo se podría traducir en arreglate solo. Claro, arreglate solo, vos. Carajo. Arreglate vos, carajo. Claro, porque viva la libertad carajo o viva la libertad es mentira, porque lo que es libre, y hasta cierto punto, es la información, pero el ciudadano no es libre, cada vez tenemos menos libertades, no es que somos cada vez más libres. Con esto de la libertad, viva la libertad carajo, paradójicamente es jodete, arreglate solo, y si no naciste en una clase alta, porque ni siquiera hoy es la clase media, no vas a poder acceder a la universidad o a la salud o a lo que sea. Quiero hacer una aclaración que me parece importante, y habiendo leído el texto, lo que Nora está buceando son en las razones del entusiasmo con estas características particulares que tiene un presidente como Javier Milei. No desconoce que hay otro sector muy importante de la sociedad que por supuesto no lo hace, lo veíamos más temprano. La pregunta, me parece que nos estamos haciendo, es por qué se naturaliza de la manera en que se ha hecho esa forma de hacer política tan violentas. Sí, Hernán. No, quería preguntarte, Nora, ¿vos ves que hay un reflujo de este fenómeno, digamos? Si lo proyecto en el tiempo, ¿qué es la profundización de más odio o qué? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a venir en un futuro? Y va a depender de nuestra capacidad de respuesta, ¿no? Digo, de los sectores que sí nos gusta la política, sí nos gusta la democracia, tiene que ver con eso. Es decir, yo no creo mucho en la correlación de fuerzas establecida y para siempre. Creo que nos han ganado la batalla cultural, pero creo que todos los cambios son históricos, no son eternos. Ellos digo, las derechas y las nuevas derechas, que algunos dicen neofascismos, ¿no?
sería otra conversación. Pero vamos a llamarlo ultraderechas, más radicalizadas, que no respetan las reglas de la política ni del Parlamento, ¿no? Porque si no les gusta, entonces sacan un decreto. Estas nuevas derechas supieron captar mejor que los sectores democráticos y del campo popular la materialidad con la que está hecha el sujeto. Entonces, hicieron todo un trabajo con una instancia que se llama el yo. El yo simplemente es yo, yo soy tal cosa, ¿no? Es como que el aparato psíquico está dividido en instancias, no, olvídate de la cabeza, el cerebro, no. Pero hay una instancia que se llama el yo. Yo soy tal cosa, tal otra. Entonces trabajaron mucho con el yo. Con toda eficacia. Con toda eficacia y con el engrandecimiento del yo, que es un camelo. Porque el yo es, si hay una instancia más sierva, más débil, es el yo. Porque el yo está condicionado por el mundo exterior, por la historia, por las pulsiones. El yo no domina nada. Entonces te hace controla el yo, controlará el mundo, podríamos exactamente. decir. Nora, para finalizar, si vos tuvieras que darle un consejo a aquellos que, desde otro lugar de la política distinta a la del gobierno, quieren volver a conectar con esa sociedad con la que perdieron el vínculo, ¿qué le recomendarías? Yo creo que hay que es muy duro decir, tienen que creer en la política, porque ¿por qué van a creer en la política? Yo pediría una oportunidad más. Yo pediría una oportunidad para que los que somos más grandes le digamos a las nuevas generaciones que una vez hicimos un futuro posible y un mundo habitable. Una vez lo hicimos. ¿Pero eso es con palabras y argumento o hay que ir a por las emociones o cómo le llegas a ese yo del que hablabas recién? Yo creo que es necesario, ¿no? Volver a las emociones, pero mira, te voy a decir, en que se me corre la silla, sí. Te voy a decir, en un momento Einstein le pregunta a Freud, desesperado por la guerra, desesperado por la emergencia del nazismo, le dice, profesor, díganos alguna solución, estamos desesperados por la guerra, por la emergencia del nazismo, ¿qué podemos hacer con este odio, con esta pulsión de muerte? Le pregunta Einstein a Freud. Y Freud le dice muchas cosas, pero una de las cosas que dice, él estaba trabajando con un dualismo pulsional, eros y tánatos. Entonces dice, muerte y vida, a esta pulsión de muerte tan poderosa, tan desintegradora de la vida y del lazo social, lo único que puede hacerle frente es un eros potente, tan potente como tánatos, pero en sentido opuesto. Entonces, ¿qué es eros? No lo piensen como el amor romántico, no lo piensen así, sino eros es política, eros es leyes, eros es comunidad, eros es lazo social, es amistad, es amor. Pronunciás una palabra en el texto que es ternura, que a mí me encantó verla en la caracterización que hace Nora Merlín en este libro sobre el tema. Nora, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Les recuerdo, es el próximo jueves a las 6:30 de la tarde en la Casa de la Provincia de Buenos Aires se presenta El goce de la crueldad. Enorme cantidad de analistas que proponen tratar de entender efectivamente qué es lo que está ocurriendo más allá de sus propias posiciones. Nos estamos yendo, viene Babi Echecopar para hacer Basta Babi aquí en A24. Nosotros mañana nos reencontramos para seguir haciendo QR desde las 9 y nos vamos como llegamos con las voces del día. Pasen bien. ¿Dónde estudiaste teatro? En la Escuela Nacional de Arte Dramático, lo que hoy sería el IUNA. Claro, te preparaste fuerte. Sí, colegio del Estado, absolutamente educación gratuita como corresponde. Ojo que esta es una crisis profunda. No crean que se resuelve repitiendo lo mismo que hacíamos hasta ahora. No crean que se resuelve solamente por la derrota o la caída de Milei. Yo diría que le estamos prestando atención a un tema de la expulsión del senador Cuéllar y no le damos atención a que por primera vez en la historia
el gobierno de Estados Unidos o el presidente electo de los Estados Unidos invita a un presidente argentino a su asunción. Absolutamente contradictorio con una política de brindar beneficios para que se afinquen en este país inversiones, poder estipular un impuesto para los ricos más alto. Es un desincentivo, naturalmente. Fueron varios los gobernadores que han expresado su interés en eventualmente poder participar de un esquema alternativo, si es que el gobierno nacional pretende efectivamente sacarse de encima, desertar en otra de sus obligaciones constitucionales, que es asegurar la conectividad de todos los territorios de la nación. Ya no se financian los gastos. Pero hay mucha gente que lo está pasando mal. Es verdad, pero a ver, la pasaba peor. ¿Usted compra los remedios? No, bueno, sí, yo compro remedios. Es decir, compro remedios los que tengo que comprar. Comprarlo. Bueno, han aumentado, es verdad, pero vos fíjate la inflación. Vamos, desde que el Grupo Beltrán se adueñó de Danica en el 2018, lo primero que hizo fue querer bajar los sueldos de los trabajadores y cambiarlo de convenio. Nosotros venimos de problemas y de luchas y de este tipo de amenazas de cierre del Grupo Beltrán desde que la compró. Me enamoré de Mises, de Hayek, sino que me enamoré de Rothbard y me hice anarquista. Por ende, encima soy anarcocapitalista, con lo cual, además desprecio el Estado. Estoy adentro del Estado para romperlo todo, para achicarlo.